Hay un periodo en el pueblo de Israel conocido como el periodo de los jueces. Pero antes de hablar de ese periodo, vamos a orar al Señor y vamos a presentarle la palabra para que Dios pueda ungirla y pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, yo quiero pedirte que tú puedas usarte en esta mañana de mí, Señor. Padre, porque yo reconozco que soy indigno, reconozco que te necesito, reconozco, Señor, que sin ti nada soy. Padre, quiero pedirte que tú puedas usarte de mí como un canal de bendición, un canal a través del cual tú puedas llevar tu agua viva a los corazones, Señor. Oh Dios, yo quiero pedirte que tengas control de mis pensamientos, que todo lo que tú quieres que yo comparta, tú lo pongas en mi mente y en mi boca, Señor. Y que lo unjas con tu Espíritu Santo y con poder, para que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú siempre nos oyes. Gracias porque tú nos ministras. Gracias por tu presencia, Señor. Y gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Este periodo de la historia de Israel viene relatado en el libro de los jueces y se llama así el libro porque ese periodo de tiempo se conoció como el libro de los jueces. Y es uno de los periodos más tristes de la historia de Israel, porque fue un periodo en el que se pudo ver la dureza de corazón del pueblo de Israel, que no aprendían la lección y vez tras vez Dios tenía que enviarles juicios y los castigaba a través de los pueblos de alrededor para tratar de llevarlos al arrepentimiento y que dejaran la idolatría y se volvieran a Él, porque Él era el Dios de Israel. Habían hecho pacto con Dios en el desierto. Nadie les había obligado a pactar con Dios, pero Dios les ofreció un pacto y ellos hicieron un pacto de que ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería su pueblo. El periodo de estos jueces, lo que fue el periodo, lo que Dios decía este periodo, viene relatado en dos versículos, viene resumido, mejor dicho, en dos versículos que dicen más o menos lo mismo. Se encuentran en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25. Palabra por palabra son casi idénticos. Así que vamos a leer solo el primero, vamos a leer Jueces 17:6, que dice así: en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Hoy en día, si nos fijamos en las monarquías como la española, aunque no hubiera rey en España, no podríamos hacer lo que bien nos pareciera, porque aunque no hubiera rey, las leyes seguirían vigentes, seguiría habiendo un gobierno, dado que el gobierno de la nación no lo ejerce el rey, sino el presidente de la nación, que es elegido por el parlamento. Por lo que la ausencia de rey no permitiría en absoluto a la ciudadanía hacer lo que bien le parezca. Así que, ¿por qué en Israel su población hacía lo que bien le parecía por la ausencia de un rey? Pues simplemente porque en aquella época el rey no era un rey democrático o parlamentario como es hoy en día. El rey en aquella época era un rey absolutista que no solo reinaba, sino que además ejercía el gobierno sobre su pueblo, y en muchas ocasiones de forma tiránica, porque venía apoyado por el ejército. Pues bien, en todas las ciudades, estados o naciones de alrededor
de la nueva nación llamada Israel que se acababa de establecer en Canaán, tenían un rey. Todas tenían un rey. Un rey que normalmente ejercía un férreo control y un gobierno severo sobre su pueblo. Pero en Israel no había rey. Israel era gobernado por un juez que no tenía un cargo hereditario como los reyes. Pero ¿estamos seguros de que en Israel no había un rey? Para saber si en Israel había un rey o no, tenemos que irnos al final del libro, del periodo que nos relata el periodo de los jueces, cuando el juez era Samuel, el último gran juez de Israel. Y fue el último gran juez porque el pueblo de Israel en este tiempo le pidió a Samuel tener un rey como el resto de las naciones de alrededor. Así que le fueron a Samuel y le dijeron que les nombrara un rey que reinara sobre ellos. Ellos querían ser como el resto de las naciones de alrededor. Y esto es curioso, porque lo que habían pactado con Dios en el desierto es que ellos serían luz a las naciones. Ellos no serían como el resto de las naciones. Ellos serían el faro a través del cual Dios se daría a conocer a las naciones. Pero, ¿quién se acuerda de lo pactado? Y querían ser como las naciones de alrededor. Samuel, al escuchar la petición del pueblo, como creo que era normal, se enfadó. Porque él los había estado gobernando con justicia. Él fue un buen juez para Israel. Y sentía que, a pesar de ser un buen juez, que gobernaba con justicia, lo habían desechado a él. Pero ¿sabéis? Samuel no se deja llevar por sus emociones o por sus sentimientos. Samuel hace lo que todo siervo de Dios debe de hacer en cualquier circunstancia, que es ir a consultarle a Dios la decisión que debía de tomar para no hacer su propia voluntad, a diferencia del pueblo que hacía cada uno lo que bien le parecía, él no hacía lo que bien le parecía. Él hacía la voluntad de Dios. Así que fue a consultar con Dios. Y quiero que tengamos en cuenta que cuando hablo de que cualquier siervo de Dios debe hacer, lo que debe de hacer es buscar la voluntad de Dios. En ese término o concepto siervo de Dios, incluyo a todos los cristianos. Porque todos los cristianos debemos de servir a Dios y por tanto todos los cristianos somos o deberíamos ser siervos de Dios. El caso es que, como os decía antes, Samuel, con todo su enfado, no les responde conforme a sus sentimientos, conforme a su voluntad o conforme a su opinión personal. Samuel se va a consultar a Dios antes de responderle al pueblo. Y quiero que veamos cuál fue la respuesta de Dios a Samuel. Porque en esa respuesta de Dios se nos revela la verdad en cuanto a si había rey en Israel o no durante el periodo de los jueces. Vamos a leer en Primera de Samuel, que es el siguiente libro. Primera de Samuel, capítulo 8 y versículo 7. Donde Dios, respondiéndole a Samuel, le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Por las palabras de Dios a Samuel podemos saber dos cosas importantes. Una es que verdaderamente Samuel
se había sentido rechazado por el pueblo, a pesar de que él vivía por y para el pueblo. Sí, obedeciendo a Dios, pero sirviendo al pueblo. Así que él se había sentido profundamente rechazado con la petición que le habían hecho. Y la segunda cosa que debemos de tener muy en cuenta es que durante el periodo de los jueces sí que había un rey en Israel. El rey de Israel durante el periodo de los jueces no era un rey cualquiera. Era el mejor de los reyes que podían tener, porque era Dios. Dios era el rey de Israel. Dios lo dice claramente: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. El problema no es que no había rey sobre Israel. El problema estaba en que el pueblo de Israel no quiso darse por enterado de que tenían un rey que reinaba o que intentaba reinar sobre ellos. Solo que, a diferencia de los pueblos de alrededor, no era un rey tiránico que ejerciera un férreo control sobre ellos, y por eso se aprovechaban de las circunstancias y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si Dios los hubiera tratado como los reyes humanos y a la más mínima muestra de rebelión o sublevación a su mandato los hubiera castigado con dureza y severidad, no hubieran podido hacer lo que bien les parecía. Pero es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios lleno de amor. Es un Dios lleno de misericordia que respeta la libertad del individuo. Dios respeta el libre albedrío que Él nos dio cuando nos creó. Y que, a pesar de su amor por nosotros, no nos obliga a obedecerle o a servirlo. Dios esperaba de su pueblo, igual que espera de cada uno de nosotros, que los sirvamos por amor. Así que antes de castigarlos con dureza, no para destruirlos, sino para guiarlos al arrepentimiento, porque deberíamos de tener siempre presente que los castigos de Dios nunca son para hacernos daño, aunque nos hagan daño, pero nunca tienen como objetivo dañarnos. Siempre la motivación de Dios para castigarnos es guiarnos al arrepentimiento. Dios les advertía a través de los profetas de los castigos que enviaría sobre ellos si no se arrepentían. Pero el pueblo de Israel era tan duro de corazón y tan rebelde que no hacían caso a los profetas de Dios. Pero cuando les llegaba el castigo, cuando tenían el agua al cuello, entonces se acordaban de Dios y se arrepentían. Y lo grande de Dios es que en su amor y en su misericordia, Dios, que los amaba profundamente, les levantaba jueces que los gobernaran conforme a su voluntad y los libraran de sus enemigos. Pero muerto el juez, por la dureza de corazón del pueblo, rápidamente se olvidaban de forma voluntaria de que tenían un rey que reinaba sobre ellos. Y por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué he hablado hasta ahora de este periodo tan nefasto de la historia de Israel? Pues porque hoy en día la iglesia está viviendo un tiempo parecido. En la mayoría de las iglesias en el mundo occidental, los cristianos vivimos como si no tuviéramos rey, porque cada uno hacemos lo que bien nos parece, sin tener en cuenta a Dios ni a sus mandamientos. Os voy a poner un pequeño ejemplo
para que nos demos cuenta de que hoy en día vivimos un tiempo en el que la iglesia occidental está viviendo un periodo de tiempo muy parecido al de los jueces. Y la mayoría, o por lo menos muchos cristianos, hacen lo que bien les parece sin tener en cuenta a Dios ni a sus mandamientos. El ejemplo que os voy a poner es que la Biblia es muy clara en cuanto a las relaciones sexuales fuera o antes del matrimonio. Por tanto, la mayoría de los jóvenes saben o deberían saber que la voluntad de Dios es que lleguemos vírgenes al matrimonio. Sin embargo, qué pocas parejas de cristianos jóvenes en el mundo occidental llegan vírgenes al matrimonio. Porque aunque hoy en día sabemos que tenemos un rey, vivimos como si no tuviéramos rey, y cada cristiano hace lo que bien le parece, sin tener en cuenta la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Este ejemplo que he puesto quizás no nos afecte a nosotros, porque nos hemos convertido estando casados ya. Yo no, estoy hablando en términos generales. Pero lo he dicho solo a modo de ejemplo. Y si hacemos un acto en el camino para examinar nuestra vida de forma sincera, nos daremos cuenta que en otras áreas de nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida la hemos vivido como el pueblo de Israel en el periodo de los jueces, en el que estamos meditando en esta mañana. Porque cada uno hacemos lo que bien nos parece, sin tener en cuenta que tenemos un rey sobre nosotros y que debería de ejercer su autoridad sobre nuestra vida. Sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta, pero de una manera u otra, hemos dejado a Dios y hemos establecido ídolos en nuestros corazones, a quienes servimos de verdad y por los cuales vivimos, pareciéndonos al pueblo de Israel del tiempo de los jueces o del tiempo del profeta Isaías, porque esto no se limitó al periodo de los jueces. También en el periodo en el que vivió el profeta Isaías ocurría algo similar. Esto lo podemos ver por las palabras de Dios a través del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde Dios dice a través del profeta: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Venimos a los cultos, cantamos, oramos, escuchamos el mensaje, pero seamos sinceros, ¿estamos verdaderamente dejando que Dios reine en nuestro corazón? ¿Vivimos de verdad bajo el gobierno de Dios, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo los propósitos de Dios para nuestra vida? ¿O estamos viviendo para satisfacer nuestros deseos y nuestra voluntad y nos acordamos de Dios solo cuando tenemos que venir al culto o cuando lo estamos pasando mal y lo necesitamos? Quiero también recordar las palabras de Jesús a la iglesia de Laodicea, que son muy conocidas y repetidas, pero con mucha frecuencia no somos conscientes de la seriedad y la gravedad que implican las palabras que Jesús les dirige a los cristianos de la ciudad de Laodicea. Vamos a leer el versículo muy conocido que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Apocalipsis 3:20, donde Jesús les dice a los cristianos de la ciudad de Laodicea: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Con frecuencia hacemos como el avestruz y desviamos la atención de lo que es verdaderamente importante y usamos estas palabras dirigiéndolas a los inconversos. Pero la gravedad y la seriedad de estas palabras reside en el hecho de que Jesús no se las dijo a unos inconversos. Lo grave de estas palabras es que Jesús se las dijo a una iglesia donde se suponía que Él debía de estar reinando. Y no solo es que no reinaba, sino que además lo habían echado fuera. Estaba fuera de la iglesia, porque estaba llamando a la puerta desde fuera, a ver si alguien le abría la puerta. Perdón, pero es que hay una mosquita por aquí que me está... Si Jesús estaba fuera de la iglesia llamando a la puerta, yo me pregunto, ¿a quién le cantaban los cristianos de la ciudad de la Odisea? ¿O a quién le oraban? ¿De quién recibían ministración? ¿Qué espíritu era el que se movía en los cultos? Porque evidentemente no era el Espíritu Santo. Porque si Jesús estaba fuera de la iglesia, el Espíritu Santo también estaba fuera. Y lo más triste es que probablemente los miembros de la iglesia de la Odisea salían de los cultos muy contentos y satisfechos por el culto tan bueno y tan bonito que habían tenido, por el culto que habían celebrado, pensando que habían sentido la presencia de Dios y pensando que habían sido ministrados por Dios, cuando en realidad Jesús había estado fuera durante todo el culto. Por lo que, ¿quién les había estado ministrando durante el culto? En el mejor de los casos, sus propias almas. Pero en el peor de los casos, algún espíritu mentiroso que se hacía pasar por el Espíritu Santo. Cuando leemos toda la carta de Jesús a la iglesia de la Odisea, que la podéis leer en vuestras casas, nos puede sorprender el estado tan lamentable espiritualmente hablando. Su nivel espiritual era paupérrimo. Pero la iglesia de la Odisea representa la mayoría de las iglesias del siglo XXI en el mundo occidental. Porque vivimos como si no hubiera rey sobre nosotros, por lo que cada uno hacemos lo que bien nos parece. O dicho de otra manera, vivimos como el pueblo de Israel en tiempo del profeta Isaías, que honramos a Dios con nuestras bocas, pero nuestro corazón está lejos de Él. Venimos a los cultos, cantamos, oramos, leemos la Biblia y escuchamos el mensaje, pero luego cuando salimos de los cultos, vivimos como si no hubiera rey sobre nosotros. Vivimos haciendo lo que bien nos parece sin tener en cuenta a Dios, sin permitirle ser de verdad el rey de nuestra vida. Y esto no debe de ser así, porque cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, pusimos sobre su cabeza la corona de nuestra vida para que reinara sobre nuestra vida. Somos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto pactó, pero luego se olvidó de su pacto. Nosotros cuando nos convertimos, pactamos con Dios, le entregamos nuestro corazón y lo pusimos por rey sobre nuestra vida, pero con el tiempo nos hemos ido olvidando de nuestro pacto. Para dejar de una manera efectiva que Jesús sea el rey de nuestra vida, tenemos que hacer lo que explica el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 24 y 25.
En Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para que Jesús pueda reinar en nuestro corazón sobre nuestra vida, es imprescindible que crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y esto no es una cosa que tengamos que hacer una vez en la vida y ya está. Tenemos que vivir luchando constantemente con nuestra carne para poder tenerla crucificada con todas sus pasiones y deseos. Porque la carne no se queda quieta en la cruz. La carne, en cuanto nos descuidamos, lo más mínimo se baja de la cruz. Porque en la cruz nuestro espíritu se deleita, pero nuestra carne se incomoda y trata de bajar. La vida cristiana, a diferencia de lo que algunos enseñan, no es un camino fácil ni cómodo, porque debe de vivirse crucificado. Y la cruz nunca resulta fácil ni cómodo, pero cuando dejamos que Cristo reine sobre nuestra vida, Cristo nos ayuda a vivir crucificado, porque Él ya fue crucificado y conoce de primera mano lo que supone estar crucificado. Luchar para crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos no es ni fácil ni cómodo, pero esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no debemos de olvidarnos, como hizo el pueblo de Israel, que tenemos un rey que debe reinar sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida. Crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos no es otra cosa que vivir y andar en el Espíritu. Es que no vivamos satisfaciendo nuestras pasiones, pero tampoco nuestros deseos. Y esto es en lo que más se nota si vivimos bajo la autoridad del Rey Jesús o si vivimos sin Rey, haciendo lo que bien nos parece. Aunque con nuestra boca digamos honrar a Dios y digamos que lo amamos. Pero Jesús advirtió en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si amamos a Jesús, tenemos que dejar que reine de manera real y efectiva en nuestra vida. Porque si Él reina, guardamos sus mandamientos. Y si vivimos sin guardar sus mandamientos, es que Él no está reinando realmente en nuestra vida. No hay un término medio, porque Jesús no comparte el trono de nuestra vida con nadie. O reina Él, o reinamos nosotros. Pero no puede haber reino compartido. No puedo ponerlo en el trono de mi vida, pero vivir como si no hubiera rey sobre mi vida. Por eso Pablo especifica que debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones, pero también con sus deseos. Y no porque todos nuestros deseos sean malos, sino porque todos nuestros deseos son el reflejo voluntario o involuntario del intento de nuestra carne por reinar. Nuestra carne, que no es tonta, para evitar la cruz, puede generar en nuestro corazón y en nuestra mente buenos deseos para que los hagamos, y de esa manera sea ella, nuestra carne, la que se salga con la suya, y no dejemos de verdad reinar al Rey Jesús. Cuando Jesús reina en mi corazón con sus deseos son los que satisfaré, y viviré centrado en la necesidad de satisfacer los deseos de Dios y no los de mi carne. Pero cuando es mi carne, mi yo el que reina,
entonces serán los deseos de mi carne los que satisfaré, y mi vida se centrará y girará en torno al intento de satisfacer mis propios deseos. Por eso, si examinamos cuál es la prioridad de nuestra vida, podremos descubrir si de verdad Jesús reina en nuestra vida o estamos viviendo como si no hubiera rey en nuestra vida, haciendo lo que bien nos parece. Esto es algo que cada uno de nosotros debe de hacer respecto de sí mismo, como lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 31, donde dice: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cada uno debe de examinar su propia vida, no la de los demás. Cada uno debe examinar nuestra propia vida para ver si de verdad estamos dejando reinar a Jesús o estamos viviendo como si no hubiera rey, haciendo lo que bien nos parece. Y si es necesario, rectifiquemos. No esperemos a que sea demasiado tarde, porque si no queremos ser juzgados y condenados por Dios, Jesús tiene que ser verdaderamente el rey de nuestra vida y no un simple monigote a nuestro servicio. Algunas personas creen que porque una vez en la vida hicieron una oración aceptando en su corazón a Jesús, ya pueden vivir el resto de sus vidas haciendo lo que bien les parece. Pero eso está muy lejos de la realidad. Porque si Jesús no está reinando en nuestro corazón, realmente no está en nuestro corazón. Porque Jesús o es rey de verdad o está fuera de nuestra vida. Aunque hablemos como cristianos y hagamos exteriormente lo que los cristianos hacen. Quiero recordar que no somos cristianos por lo que decimos o por lo que sabemos. Pero tampoco somos cristianos porque vengamos al culto o dejemos de ir a ciertos lugares que sabemos que los cristianos no frecuentan. No somos cristianos por estas cosas. Somos cristianos cuando Cristo es el rey de nuestra vida. Y Jesús no puede ser el rey de nuestra vida mientras nuestra carne no sea crucificada y nuestros deseos dejen de ser el Dios que reina en nuestro corazón. Dios no comparte su gloria con nadie, pero tampoco comparte el trono de nuestra vida con nosotros. Si de verdad queremos ser hijos de Dios, si queremos ser pueblo de Dios, tenemos que ser conscientes de que hay un rey sobre nosotros, un rey que se llama Jesús, y que por tanto no podemos hacer lo que bien nos parezca, sino que tenemos que vivir obedeciendo y honrando al rey que hemos puesto sobre nuestro corazón. Y quiero recordar las palabras de Jesús que leímos hace un momento en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Solo podemos vivir la vida cristiana de una sola manera, guardando los mandamientos del Señor. Y no los podemos guardar si Cristo no reina en nuestro corazón. Y Cristo no puede reinar en nuestro corazón si sobre el trono sigue estando nuestro yo, nuestra carne, con sus pasiones y deseos, aunque solo sea con sus deseos. Por eso Pablo enfatiza que no solo debemos crucificar nuestras pasiones, sino que además debemos crucificar también nuestros deseos, para que los deseos de nuestro Rey se cumplan en nuestra vida. Para que vivamos de esta manera, es fundamental que entendamos y comprendamos que los deseos del Rey para nuestra vida siempre son mejores que nuestros propios deseos, porque Jesús conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y su deseo es el de bendecirnos, no el de hacernos daño. Él quiere llevarnos de bendición en bendición, de victoria en victoria. Y si no estamos
en bendición o en victoria, a veces es porque nosotros no le dejamos reinar sobre nuestro corazón. Así que si quieres que Jesús sea de verdad el Rey de tu vida y que sus deseos se cumplan en tu vida, lo primero que necesitas es dejarle entrar en tu corazón para reinar sobre tu vida y no hacer como los cristianos de la ciudad de la Odisea, que lo dejaron a la puerta. Si de verdad quieres ser un hijo del Rey, tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Y para ayudarte a dar ese paso, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Señor, yo quiero pedirte en este día que tú entres en mi corazón. No quiero dejarte a la puerta de mi corazón. Y te pido perdón por todo el tiempo que te he dejado a la puerta de mi corazón. Te pido que tú entres. Y te invito a que te sientes sobre el trono de mi vida. Pongo la corona de mi vida a tus pies, Señor. Me humillo y me someto a tu perfecta voluntad. Renuncio a mis deseos, renuncio a mis pasiones y deseos. Y te pido que me ayudes a estar crucificado contigo cada día de mi vida. Para que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí y tus deseos se cumplan en mí. Gracias por haberte revelado mi vida y perdona todos mis pecados y ayúdame para que desde hoy y para siempre ya no viva haciendo lo que bien me parezca a mí, sino que viva buscando tu voluntad, haciendo y cumpliendo tus propósitos para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración como cada domingo, quiero invitarte a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio vivo de Jesucristo, no un Evangelio de tradiciones, no un Evangelio muerto. Pero si no has hecho la oración, no dejes de hacerla hoy mismo. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Muy importante también, quiero pedirte que por favor compartas este culto con tus redes sociales o en tus redes sociales para que el Evangelio se pueda extender. También quiero deciros que podéis venir aquí a compartir con nosotros un culto presencial. Podéis venir los domingos a las 11 de la mañana a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. La calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, es donde tenemos nuestros cultos, nuestras reuniones de manera presencial los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos, aunque por motivos personales este domingo próximo no tendremos un culto presencial aquí, sino que pondremos un enlace en el Facebook. Si deseas visitarnos y compartir con nosotros un culto presencial, el próximo culto que tendremos aquí en este lugar, si Dios quiere, será el domingo 10 de mayo. Si vienes, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo por teléfono a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga grandemente.